Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué bendición poder verles. Dios me las bendiga. El día de hoy tuvimos un sacramento muy hermoso, un medio de gracia que le llamaban, que es precisamente la Santa Cena. Nosotros como nazarenos, ¿qué es lo que nos distingue? ¿O a qué estamos llamados? Llamados a santidad. Y justamente no hay otro libro cuyo tema principal sea la santidad más claro que el de Levítico. En el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, que está justamente en medio de la ley, de los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tenía un propósito o un sentido especial para estar en ese lugar en medio. Los judíos, cuando ellos leían sus sagradas escrituras, en tiempos de Jesús, por ejemplo, veían que el libro de Levítico era el corazón de la ley. ¿Cuál era el corazón? La santidad. Nosotros, cuando pensamos en santidad, muchas veces creemos o suponemos que es solamente decir no. No tomar, no jugar, no bailar, puros nos. Cuando la santidad, vaya, no solo el libro de Levítico, sino a lo largo de la Biblia está muy en claro este tema. Sin embargo, quiero primero citarles algo que escribió Juan Wesley en un prefacio de su himnario, de un himnario que él mandó a Estados Unidos. Escribió: el Evangelio de Cristo se opone diametralmente a esto. En él no se encuentra la religión solitaria, santos solitarios. Es una frase tan contraria al Evangelio como santos adúlteros. El Evangelio no reconoce ninguna religión que no sea social, ninguna otra santidad que no sea la santidad social. Vamos a un poco hacerlo más claro esta expresión de Juan Wesley. Les invito a que en las escrituras busquemos Hebreos capítulo 12, versículo 14. La carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros, cuando pensamos esto de sin la santidad nadie verá al Señor, no nos damos cuenta de la primera parte del versículo: seguid la paz con todos. Sigamos leyendo, versículos 15 al 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amados, la santidad no es un tema de aislamiento. No es simplemente yo no me voy a contaminar por el mundo, ahí se ven, yo me encierro en mi casa, chao. No, mis hermanos, la santidad, como un llamado de parte de Dios, es una invitación, es una forma de vida que involucra ir con las demás personas, que involucra estar en paz, bendecir, hacer el bien todo el tiempo. Incluso dice la palabra, ¿no? No os canséis de hacer el bien, dice el apóstol Pablo allá en Romanos. Cuando vemos entonces la santidad, involucra muchos temas, no solamente la parte moral de lo bueno y lo malo, sino nuestra conducta en sociedad, nuestra conducta dentro del templo, nuestra conducta en el trabajo, en la familia, con las amistades. Cuando hablamos nosotros entonces de la santidad de Dios, y sobre todo cuando hablamos del llamado a la santidad que nos hace a cada uno de nosotros, Dios establece, ahora sí, hace una orden, un mandamiento, que es caminar en comunidad, que es tener justamente paz con los hermanos. Y este tema que ahorita vamos a estar viendo, de Levítico capítulo 26, nos habla sobre el santuario de Dios. Nos habla sobre la presencia de Dios
en medio de su pueblo. Por eso esta reflexión, esta prédica se llama la presencia de Dios prometida, porque cierra el libro central de la ley con una bendición, pero es una bendición condicional, y ahorita lo vamos a estar viendo. Cuando nosotros entonces estamos en comunión con Dios y estamos en la presencia de Dios, sabemos de que no podemos caminar por la vida solos. Es decir, que no podemos decir, bueno, yo tengo mi fe cristiana y allá la iglesia y allá ellos que se hagan bolas. No, mis hermanos y hermanas, el llamado del Señor es un llamado a la comunidad, a vivir la fe con otras personas. Porque si esa fe no se vive con otras personas, no se manifiesta, vana es nuestra fe. Recuerden que la fe sin obras es muerta. David, sobre la búsqueda de Dios, escribió Salmo 27:4. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La pregunta que aquí el texto no escribe, pero que nos pudiera lanzar es: ¿nosotros tenemos esa hambre por Dios de estar en su santuario? ¿De estar ahora sí en su templo? Salmo 16:11, igual escribe David: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Esa hambre por Dios, como también escribía precisamente John Piper, un autor, hay un libro que se llama así, Hambre por Dios, habla de las personas que han experimentado la presencia de Dios y que comprenden que no pueden permanecer igual, que necesitan de Él, y que por eso lo buscan a Él en la intimidad y en la comunidad, en la adoración pública, en la iglesia, el cuerpo local. En ese mismo salmo, en el versículo 5, escribe David: Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Así traduce Valera. O incluso dice el Salmo 142:5: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Esto es la escritura, y es el testimonio de salmistas, en este caso David, y otros escritores del texto bíblico que experimentaron la presencia de Dios, que la experimentaron y que la compartían. Y tan es así, tenemos ese legado aquí en la Biblia. La pregunta que nos hace aquí, la primera pregunta que nos haría el Señor, es si nosotros tenemos ese deseo y esa hambre por su presencia, esa hambre por estar con Él y al mismo tiempo poderlo compartir por las maravillas que hemos visto y que hemos experimentado. Si sentimos realmente su presencia o si hay algo que esté impidiendo poder ver a Dios, como dice Hebreos 12:14. Sin la santidad nadie verá al Señor. Pensamos de que ese ver al Señor es a futuro, es decir, cuando muramos. Sin embargo, a mí me gusta pensar este pasaje, nadie verá al Señor, como un presente continuo, es decir, a partir de ahorita hacia el futuro. Nadie puede ver al Señor hoy si no está caminando en santidad. De los que conocen al Señor, nadie puede ver al Señor hoy sin santidad. Y los que no conocen al Señor, el arrepentimiento, recuerden, y la fe son la condición justamente para que Dios nos declare justos y nos haga justos por medio del proceso de la santificación, por medio de todo el caminar con Él hasta la obra de gracia, que todo es por el amor de Dios. El día de hoy les decía, tuvimos nosotros la Santa Cena, y cuando hablamos de la Santa Cena, todos los escritos en los evangelios y Pablo en Corinto, en primera a los Corintios, menciona que Jesús, cuando da de beber la copa, dice: esta es la sangre, el nuevo pacto en mi sangre. ¿A qué se refiere eso del pacto? Éxodo capítulo 3 versículos 14 al 15. Porque todo esto tiene que ver con el pacto, la ley, Levítico. Es el Dios que se revela
a Israel, el Dios que se muestra a su pueblo. Éxodo 3, versículos 14 al 15. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. La expresión Hayá, que es de donde viene la palabra Yahvé o Jehová, es una construcción muy extraña, porque puede traducir yo soy el que soy, o incluso yo seré el que seré, dándole a entender a Moisés: no es tan importante mi nombre, sino lo que yo voy a obrar en tu vida y lo que yo voy a obrar con el pueblo de Israel. Ese Dios que los libera, que los saca de Egipto, es el mismo Dios que les dice: miren, estos son mis mandamientos, esta es mi voluntad, esta es mi palabra. En Levítico capítulo 26 versículo 1, que fue lo que leímos, dice así el texto: no haréis para ustedes ídolos, ni escultura, ni levantarán estatua, ni pondrán en su tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy Jehová su Dios. Cuando les dice esto al final de los mandamientos en Levítico, al final de la ley, les está diciendo: no tendrán otros dioses, porque me han conocido a mí. ¿Qué significa? No necesitan nada más, porque ya me tienen a mí. Yo ya los he liberado, yo ya los he salvado. Ya no necesitan inclinarse o esclavizarse a algo más. Es ese Dios que provee el nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es esa alianza que Dios establece con su pueblo? Éxodo capítulo 19 versículos 4 al 6. Éxodo capítulo 19 versículos 4 al 6. Dice el Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios, ¿para qué nos ha liberado, hermano y hermana? ¿Para qué Dios dio a su Hijo? Para morir por nuestros pecados, para que usted y yo seamos ese pueblo de sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, como dice Primera de Pedro capítulo 2. Nosotros, hermanos, Dios nos ha considerado un especial tesoro, pero fíjense cuál es la condición: si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto. Es decir, si creemos en Dios, si reconocemos que lo que Él dice es verdad y que nuestra forma de vida no se sustenta a la de Él, no es equivalente a la de Él, sino que se opone. Ahí es cuando nosotros reconocemos que los mandamientos de Dios son verdad y que nosotros no estamos caminando en la verdad. Y cuando nosotros nos comprometemos a caminar con Dios y a andar según sus ordenanzas, como dice Levítico, posteriormente lo vamos a leer, es ahí donde Dios va a obrar y donde Dios nos va a permitir ser ese pueblo amado y bendecido por Él. Ese es el pacto que Él ha establecido, esa es la alianza que se ha renovado en Cristo, porque a través de la muerte de nuestro Señor Jesús nosotros podemos estar también con Él, como gentiles, como no judíos. Muy bien, Levítico 26 versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí, ¿de qué está hablando? De los ídolos y de las imágenes. Fíjense el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20 versículos 2 al 3. El primer mandamiento:
Dice así la palabra de nuestro Dios: yo soy Jehová tu Dios. Fíjense, el que te sacó de la tierra de Egipto, el que te salvó de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. También se pudiera decir: no tendrás otros dioses al lado de mí o enfrente de mí. Desde aquí, desde el vamos, nos pega duro y a la cabeza el propio texto bíblico, porque nos pregunta: ¿cuáles son los ídolos que atesoramos en nuestro corazón? Aquí es a lo que nosotros le estamos dando más importancia que el Señor. A nuestro propio entendimiento, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestro trabajo, a nuestra familia, hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas. Aquí es a lo que nosotros le estamos dando oído. Y estamos ahora sí guardando su palabra. Si usáramos en este caso la expresión bíblica, aquí es a lo que nosotros más atesoramos y que pensamos que nos va a dar seguridad y que pensamos que nos va a dar bienestar, en lugar de ser el Dios verdadero. Aquí es a lo que nos esclavizamos, hermanos y hermanas. Porque fíjense, todo esto que después vamos a leer de las bendiciones de Dios requieren que uno esté comprometido con el Señor y uno camine en su libertad. Pero muchas veces nosotros no lo vivimos, no sentimos la presencia de Dios, no contemplamos la hermosura de su santidad, como dice el salmista, porque nosotros no estamos caminando con Dios, estamos aferrándonos a algo más. No tener dioses ajenos delante del Señor es no tener ídolos, no tener algo que suplante el lugar de Dios. Versículos 4 al 6 de Éxodo igual: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay una promesa, hermanos. La promesa es: si nosotros confiamos en el Señor y no tenemos ni ídolos ni imágenes, sean externas o internas, es decir, en el corazón, Dios va a bendecir y hace misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero todavía la Escritura da un paso más allá. Cuando a uno le preguntan: bueno, ¿y cómo es Dios? Tú que dices conocerle, tú que vas a la iglesia, tú que lees tu Biblia, ¿cómo es Dios? Génesis capítulo 1 versículos 26 al 27. Génesis capítulo 1 versículos 26 al 27. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios nos muestra cómo se ve, cómo es, a través de nuestro prójimo. No es casual que el segundo mandamiento que nos dice Jesús es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque todos los seres humanos tienen esa imagen. Nosotros ahora diríamos dignidad. Mateo 25:40, y Cristo aquí es más enfático. Mateo 25:40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Sé que conocen ese pasaje de Mateo 25. Jesús les está diciendo sobre cómo va a ser el juicio. Tuve sed, me diste de beber. Tuve frío, me diste cobijo. Tuve hambre, me diste de comer. Estaba yo preso, me liberaste. ¿Cómo, Señor, si no eras tú? ¿Cómo no? Como lo hiciste uno de ellos, la imagen de Dios, allí estaba yo. Y esto es fuerte, mis hermanos, porque el llamado que Dios nos hace, y por eso hablábamos de la santidad social, es a tener un amor por nuestro prójimo.
Y muchas veces nosotros, por creer que caminamos en santidad, hacemos todo menos amar al prójimo. Y ponemos trabas y ponemos límites y decimos, no, es que tú estás mal, sin siquiera escuchar lo que esa otra persona tiene que decir. Sin siquiera amar y dar cobijo, ver su necesidad. Me gusta porque un predicador una vez decía, Dios se manifiesta con base en tu necesidad. ¿Tienes enfermedad? Él es mi sanador, Rafael. ¿No tienes sustento económico? Él es mi proveedor, Jehová Jireh. Y muchas otras expresiones. ¿Tienes miedo? Él es Jehová de los ejércitos, Yahvé Shabaot. Dios se manifiesta, hermanos, satisfaciendo nuestra necesidad. Pero lo que Dios pide es ese compromiso de nuestra parte, creer en Él y caminar conforme a sus mandamientos. Volvamos a Levítico capítulo 26, versículo 2. Levítico 26, versículo 2. Guardad mis días de reposo y tened de reverencia mi santuario, yo Jehová. La primera parte, que es guarden mi día de reposo. El Señor lo que nos muestra, obviamente es un mandamiento. En primer lugar, descansar, pero también estar en su presencia. El guardar el descanso en el Señor es una invitación que Dios nos hace a descansar en Él. Como dice en Filipenses capítulo 3, Él pone el querer como el hacer, según su buena voluntad. O como dice en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hermanas, ponemos realmente nuestras cargas en Dios? ¿Cuántos realmente hemos aprendido a descansar en el Señor? A estar así en su presencia, pero dejando nuestras cargas, o como dice el salmista, derramando nuestro corazón delante del Señor. Fíjense lo que dice en Isaías 11:29. Isaías 11:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. ¿Para quiénes se lo da, hermanos y hermanas? A los que confían en Él, a los que no tienen otros ídolos, no tienen otras voces, otros competidores de nuestro corazón, sino a las personas que han realmente dado su corazón y su vida está con el Señor, caminando con Él. Dar reverencia a mi santuario, yo Jehová. Aquí es donde yo me quería centrar justamente en esta mañana. Dad reverencia a mi santuario, yo Jehová. ¿Y por qué hablaba sobre la santidad social? Quiero que por un momento voltee a ver a su alrededor, mi hermano, mi hermana. Por un momento, unos segundos. Si se dan cuenta, y esa es la gran pregunta que me gustaría dejarle reflexionando en esta mañana, es ver por qué está así. ¿Qué es lo que nos falta justamente como iglesia Nazareno, y en este caso como primera iglesia, de caminar con Dios? La gran pregunta es si tenemos doctrina, si tenemos organización. ¿Qué pasa? Y no solo eso, en los momentos justamente de adoración, en estos que son los servicios. Ahora sí, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra vista? ¿Dónde está nuestra mente? Si estamos realmente en intimidad con Dios, si estamos adorando con nuestros hermanos, o estamos pensando en otras cosas, estamos reflexionando en otras cosas. Ezequiel capítulo 10, versículos 18 al 19. Ezequiel capítulo 10, versículos 18 al 19. Dice así: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Si tienen sus Biblias escritas, van a ver que arriba
El subtítulo dice: la gloria de Jehová abandona el templo. Eso es en el tiempo del exilio, del cautiverio babilónico. Regresan al templo, pero fíjense lo que pasa después en tiempo de Jesús. Mateo 21:13. Mateo 21:13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y por lo mismo el Espíritu Santo que lo inspira, nos habla y nos hace la gran pregunta, hermanos y hermanas: si estamos guardando justamente reverencia al santuario público, que es en este caso el templo. Pero no es solo el templo como estructura, sino nosotros como personas, como iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es? Usted y yo. Todos los que estamos aquí, que nos hemos acercado a Cristo, como dice el versículo 4, somos piedras vivas. Y nosotros somos ese santuario, estando aquí en el templo o fuera del templo. Cuando no estamos fuera del templo, nosotros manifestamos la presencia de Dios allá afuera, que es tan urgente y necesaria. Pero también cuando convivimos como hermanos y hermanas, somos ese templo. La gran pregunta es: ¿estamos realmente cuidando el santuario de Dios? ¿Estamos nosotros realmente bendiciendo la vida de nuestros hermanos y hermanas? ¿O simplemente estamos poniendo trabas, poniendo límites, pero mal enfocados, e impidiendo que crezca y florezca la presencia de Dios? Volvamos a Levítico capítulo 26 versículo 3. Dice el Señor de esta forma: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. La condición para tener la bendición de Dios es, como dice la traducción de la Biblia de Jerusalén, si caminamos según sus ordenanzas. Si andamos con el Señor, podemos ver esa obra maravillosa. Amados, cuando leemos la Escritura, cuando escuchamos justamente la predicación, no es para otras personas, es para mí. Lo que yo estoy haciendo o dejando de hacer. Recuerden como dice Santiago 4:17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O como dice Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. Cuando nosotros caminamos con el Señor verdaderamente, tenemos que dar esos pasos de fe, en confiar en sus mandamientos, en confiar en lo que Dios dice, cambiar nuestra vida justamente y amoldarnos a la mente de Cristo, tomados de su mano, para empezar a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Vemos que en los versículos 4 al 10 es una gran bendición en Levítico 26 versículos 4 al 10. Va a dar fruto, va a dar paz en la tierra, que también necesitamos justamente en estos tiempos. Va a dar victoria sobre, en este caso, ellos sufren persecución, da victoria. Versículo 9, va a dar incluso fecundidad, va a dar crecimiento, y en el 10 hasta va a haber sobreabundancia. Pero fíjense cómo cierra, que es la mayor bendición. Levítico 26:11: pondré mi morada en medio de ustedes, en medio de vosotros, y mi alma no los abominará. La mayor bendición es tener la presencia de Dios. Recuerdo una vez haber leído una parábola, una expresión, que decía que era una persona que estaba tan preocupada en actividades de la iglesia y actividades para Dios, que no se había dado cuenta en qué momento se le había ido el Espíritu Santo. Obviamente es una expresión. ¿En qué momento se había apagado? No se dio cuenta en qué momento. Y cuando reaccionó, pues ya no estaba ni siquiera en la fe.
Y esta expresión nos hace reflexionar sobre si tenemos esa mayor bendición que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Versículo 12 de Levítico 26: y andaré entre vosotros, entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Jesús lo dice en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 14 versículo 17. Juan capítulo 14 versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esa es la promesa, hermanos y hermanas. El pasaje cierra en Levítico 26:13 diciendo: yo Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus siervos, y rompí las coyundas de su yugo, les he hecho andar con el rostro erguido. Pónganse de pie, mis hermanos y hermanas. Les invito que mientras están de pie tengan a la mano su Biblia. En el Salmo 3:3 me gustaría que lo leyéramos. Salmo 3 versículo 3, porque esa es la gran promesa que Dios nos hace. Salmo 3:3. Salmo 3:3. Leámoslo todos juntos, mis hermanos y hermanas. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Leámoslo una vez más. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esta bendición, hermanos, viene si tenemos el compromiso de caminar con Él. ¿Se dan cuenta? Dice el que levanta nuestra cabeza. Es decir, Dios nos da, ahora sí, casi, como decía mi papá, párate derechito, ¿no? Porque nos hace no ser tumbados por las circunstancias, sino tener la esperanza de nuestra salvación en Él. Oremos, hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que a mí me da, Señor, de poder compartirla, Señor. Soy inmerecedor, Señor, de tu gracia y tu misericordia, Señor. Y Padre, sé que la palabra también, Señor, en primer lugar siempre empieza por uno que predica, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú has ido con ellos, Señor. Gracias, Señor, porque ellos aquí están, Padre Santo, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Satisface cualquier necesidad. Trabaja con cada uno de nosotros, Señor. Permítenos comprometernos, Padre Celestial, a caminar, Señor, en santidad, porque te queremos ver, Señor. Te queremos ver hoy, Padre Santo, y te queremos ver en la eternidad, Señor. Permítenos, Padre Celestial, caminar con entendimiento, como dice el salmista, Señor, Salmo 119. Dame entendimiento conforme a tu palabra y guardaré tus mandamientos, Señor. Ese es nuestro compromiso en esta mañana, Señor. Bendice nuestras familias, nuestras vidas, y transforma nuestros corazones, Señor. Te necesitamos encarecidamente, Señor. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.